Vete de mi casa, gritó Lourdes con una furia que jamás había visto en sus ojos. Sus palabras se clavaron en mi pecho mientras señalaba la puerta con su dedo tembloroso de rabia. Yo estaba ahí parada con mi taza de té de manzanilla en las manos, sintiendo como el mundo se desplomaba bajo mis pies. 69 años de vida y nunca pensé que escucharía esas palabras de la boca de mi propia nuera en lo que yo creía que era mi hogar. Pero abuela, preguntó María, mi nieta de 16 años, con esa inocencia que solo tienen los jóvenes que aún no han sido tocados por la crueldad del mundo. ¿No eres tú la que paga el alquiler y todas las deudas de la casa? Su voz era pequeña, pero clara como el agua cristalina. Lourdes se rió con esa risa amarga que helaba la sangre y respondió con una crueldad que me dejó sin aliento. Eso es problema de ella. Mi nuera pronunció cada palabra como si fuera veneno destilado. Como si los $800 que yo depositaba cada mes en su cuenta no significaran nada. Como si las facturas del gas, del agua, de la luz que yo pagaba religiosamente fueran invisibles. Como si los $300 extra que les daba para los gastos de la casa fueran polvo en el viento. Paulo, mi hijo, mi único hijo, el niño que cargué 9 meses en mi vientre, estaba sentado en el sofá que yo había comprado. Solo movió la cabeza asintiendo como si fuera un muñeco sin alma. Ni una palabra para defenderme. Ni un gesto para proteger a la mujer que le dio la vida, que se sacrificó toda su juventud para que él tuviera educación, comida, techo. Simplemente asintió como si fuera lo más natural del mundo que echaran a su madre de 69 años a la calle. La humillación me quemaba por dentro como ácido. Era como si me hubieran arrancado la piel y me hubieran echado sal. Mis manos temblaron tanto que derramé el té sobre mi falda gris, la misma falda que había usado en el funeral de mi esposo hace 5 años. El líquido caliente se extendió por la tela, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentía en el alma. Te vas ahora mismo, continuó Lourdes con esa sonrisa perversa que había aprendido a odiar. No quiero verte aquí cuando regrese del trabajo. Empaca tus cosas y lárgate. Su voz se hizo más fuerte, más cruel con cada palabra. Ya no soporto tenerte aquí estorbando, respirando el mismo aire que nosotros. María se puso de pie con lágrimas en los ojos. Abuela, no te vayas, por favor. Ella es la única que me entiende, la única que me escucha cuando llego del colegio. Pero Lourdes la silenció con una mirada que podría congelar el infierno. Tú te callas, niña. Tu abuela ya cumplió su propósito aquí. Ahora Paulo y yo necesitamos nuestro espacio, nuestra privacidad. Una mujer de su edad debería estar en un asilo donde pertenece. Asilo. La palabra resonó en mis oídos como una sentencia de muerte. Después de haber criado a Paulo sola, después de trabajar 18 horas diarias limpiando casas para darle lo mejor, después de vender hasta mis joyas de matrimonio para pagar su universidad. Después de todo eso, él me veía como un obstáculo que había que mandar a un asilo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que había heredado de mi madre. Ese reloj que había marcado tantos momentos importantes de mi vida. Las madrugadas levantándome para preparar el desayuno de Paulo. Las noches esperándolo despierta cuando llegaba tarde. Los días contando los minutos hasta que regresara del trabajo para contarme sobre su día. Ahora ese mismo reloj marcaba el fin de todo. Paulo finalmente habló, pero sus palabras fueron como puñales en mi corazón. Mamá, será mejor que busques otro lugar. Lourdes tiene razón, necesitamos nuestro espacio. Ya no eres joven y mantener esta casa es caro. Tal vez sea hora de que cada uno haga su vida. Cada uno haga su vida. Como si yo no hubiera renunciado a la mía por él. Como si no hubiera rechazado a pretendientes después de la muerte de mi esposo para dedicarme completamente a su bienestar. Como si los últimos 20 años de mi vida fueran un error que había que corregir. Mi garganta se cerró. Quise gritarle que yo era quien pagaba todo. Que sin mis $900 mensuales ellos no tendrían ni siquiera dónde vivir. Quise recordarle los días en que trabajaba 3 empleos para que él pudiera ir a la universidad. Las noches que me quedé despierta cuidándolo cuando tenía fiebre. Los sueños que sacrifiqué para que él pudiera cumplir los suyos. Pero las palabras se me atascaron en la garganta como piedras. La traición era tan profunda que me había dejado muda. Lourdes se acercó a mí con pasos lentos, deliberados, como un depredador acechando a su presa. Me arrebató la taza de las manos con tal violencia que el líquido tibio salpicó el piso de madera que yo había mandado a instalar el año pasado. Aquí no eres bienvenida, vieja. Nunca lo fuiste. Solo te toleré porque Paulo me lo pidió, pero ya no más.
La maldad en su voz era pura concentrada como el veneno de una serpiente. Y lo peor de todo era que Paulo, mi propio hijo, estaba ahí sentado como si nada de esto fuera con él. Como si yo fuera una extraña y no la mujer que le había dado todo. «Recoge tus trapos y vete», murmuró Paulo sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz sonaba cansada, como si esta conversación fuera una molestia en su día. Su indiferencia dolía más que los gritos de Lourdes. Era como si hubiera muerto para él hace tiempo y solo ahora se estuviera deshaciendo de mi cadáver. María corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. Sus lágrimas mojaron mi blusa mientras susurraba: «Perdón, abuela, perdón por ellos. Eres la mejor abuela del mundo y no merecías esto». En sus bracitos frágiles encontré el último vestigio de amor puro en esa casa que una vez creí mi hogar. Pero Lourdes la apartó de mí con un empujón. «No la llenes de lástima, María. Tu abuela es una manipuladora que siempre quiere ser el centro de atención. Es mejor que se vaya antes de que nos arruine la vida completamente». Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de subir a mi cuarto a empacar mis pocas pertenencias. Mis manos temblaban mientras doblaba mi ropa desgastada por los años. Cada prenda guardaba una memoria, una historia de sacrificio y amor no correspondido. Pero había algo que ellos no sabían. Algo que descubrirían muy pronto. Todo había comenzado tan diferente. Hace 5 años, cuando Paulo me pidió que me mudara con ellos, yo pensé que era porque me necesitaba. Que después de la muerte de su padre quería tenerme cerca porque valoraba mi compañía, mi experiencia, mi amor incondicional. Qué ingenua fui. Qué ciega estuve durante tanto tiempo. Recuerdo el día que me llamó por teléfono. Su voz sonaba tan dulce, tan preocupada. «Mamá no puede seguir viviendo sola en esa casa tan grande. Después de lo que pasó con papá necesitas estar acompañada. Lourdes y yo hemos hablado y queremos que vengas a vivir con nosotros. Será como una familia unida, como siempre soñé». Mi corazón se llenó de esperanza. Después de 40 años de matrimonio, la casa se sentía vacía, sin la risa de mi esposo, sin sus historias, sin su presencia cálida. Los muebles parecían más grandes, las habitaciones más frías, el silencio más pesado. Pensé que Paulo me estaba ofreciendo un refugio, un lugar donde mis últimos años estarían llenos de amor y compañía. Vendí mi casa sin dudarlo. Era una casa hermosa de 3 habitaciones con un jardín donde cultivaba mis tomates y mis rosas. La compré con mi esposo cuando Paulo era pequeño, y ahí vivimos los mejores momentos de nuestras vidas. Pero la vendí por $120 porque creí que iba a construir nuevos recuerdos felices con mi hijo. El dinero de la venta lo guardé en una cuenta de ahorros especial. Era mi seguridad, mi respaldo para cualquier emergencia que pudiera surgir. También era mi manera de contribuir a los gastos de la nueva casa porque no quería ser una carga para Paulo y Lourdes. Quería demostrarles que aunque ya no era joven aún podía ser útil. Los primeros meses fueron hermosos. Lourdes parecía genuinamente contenta de tenerme ahí. Me pedía consejos para cocinar, me contaba sobre su trabajo en la oficina, me incluía en las conversaciones familiares. Paulo llegaba del trabajo y siempre tenía tiempo para platicar conmigo sobre su día. María era solo una niña de 11 años entonces, pero ya mostraba esa personalidad dulce que la caracteriza. Yo me levantaba todos los días a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Huevos rancheros, frijoles refritos, café bien cargado como le gustaba a Paulo. Después limpiaba toda la casa desde arriba hasta abajo porque quería que todo estuviera perfecto cuando ellos regresaran. Era mi manera de agradecer que me hubieran abierto las puertas de su hogar. También empecé a ayudar con los gastos. Al principio eran solo $200 mensuales para la comida. Después Paulo me pidió ayuda con la factura de la luz porque había llegado muy alta ese mes. Luego fue el gas. Después el agua. Poco a poco fui asumiendo más y más gastos hasta que prácticamente yo estaba manteniendo toda la casa. Pero no me molestaba. Al contrario, me sentía útil, necesaria, importante. Creía que mi contribución económica era valorada, que me veían como una socia en esta nueva vida familiar que estábamos construyendo juntos. Me sentía orgullosa de poder ayudar a mi hijo a salir adelante. Los primeros cambios fueron tan sutiles que casi no los noté. Lourdes comenzó a llegar más tarde del trabajo. Sus conversaciones conmigo se hicieron más cortas, más superficiales. Paulo empezó a pasar más tiempo encerrado en su habitación, navegando en su teléfono en lugar de platicar conmigo en la sala como antes. Cuando María cumplió 13 años, organicé una fiesta sorpresa.
Gasté $500 en decoraciones, pastel, comida y regalos. Invité a todos sus amigos del colegio y transformé nuestra sala en un salón de fiestas. María estaba radiante de felicidad y yo me sentí la abuela más afortunada del mundo. Pero esa misma noche escuché a Paulo y Lourdes discutiendo en su habitación. La puerta estaba cerrada, pero las voces se filtraban por las rendijas. Tu mamá se está extralimitando, decía Lourdes con irritación. Esta no es su casa para que ande organizando fiestas sin consultarnos. Necesitas hablar con ella antes de que se sienta más dueña de lo que ya se siente. Paulo le respondió algo que no alcancé a escuchar, pero el tono era de acuerdo. Mi corazón se encogió. Yo había organizado esa fiesta por amor, por querer hacer feliz a mi nieta. Nunca pensé que lo verían como una intromisión. Esa fue la primera grieta en la ilusión que había construido. Los siguientes meses trajeron más señales que yo elegí ignorar. Lourdes empezó a hacer comentarios sarcásticos sobre mi edad, sobre mis hábitos, sobre mi manera de hacer las cosas. Ya, Silvia, no uses tanto detergente para lavar los platos. No necesitas limpiar el baño todos los días. No pongas la música tan alta que molesta a los vecinos. Cada comentario era pequeño, aparentemente inofensivo, pero juntos formaban un patrón de desprecio que yo no quería reconocer. Era más fácil pensar que estaba imaginando cosas que enfrentar la realidad de que mi presencia ya no era bienvenida. Paulo también cambió. Sus abrazos se volvieron más mecánicos, sus conversaciones más breves. Ya no me preguntaba por mis días, ya no compartía conmigo sus preocupaciones del trabajo. Cuando le cocinaba sus platillos favoritos, los comía en silencio, como si fuera una obligación. María se convirtió en mi único consuelo. Ella seguía buscándome después del colegio para contarme sobre sus amigas, sus profesores, sus sueños. Hacíamos juntas la tarea en la mesa del comedor mientras yo le preparaba chocolate caliente con canela. Esos momentos eran los únicos en que me sentía verdaderamente necesaria. Pero hasta eso comenzó a molestar a Lourdes. María no necesita que le hagas todo, le decía a Paulo cuando creía que yo no estaba escuchando. Tu mamá la está malcriando. La niña debe aprender a ser independiente, no a depender de su abuela para todo. El año pasado las cosas empeoraron cuando Paulo perdió su trabajo en la constructora. Llegó a casa esa tarde con la cara descompuesta y me contó que lo habían despedido por recortes de personal. Mi corazón se partió por él. Sin dudarlo, le ofrecí mi ayuda económica completa hasta que encontrara algo nuevo. No te preocupes, mijo, le dije abrazándolo. Tengo mis ahorros y mi pensión. Podemos mantener la casa funcionando hasta que consigas trabajo. La familia es para apoyarse en los momentos difíciles. Paulo me abrazó con lágrimas en los ojos y me agradeció con palabras que sonaban sinceras. Pero ahora me doy cuenta de que lo que él vio no fue generosidad maternal, sino una oportunidad. Desde ese momento yo comencé a pagar absolutamente todo. El alquiler de $900 mensuales, las facturas de servicios públicos que sumaban otros $200, la compra semanal del supermercado que costaba entre $150 y $200. También les daba dinero extra para gastos personales, para la gasolina del auto, para las salidas familiares. Mis ahorros comenzaron a disminuir, pero no me importaba. Era mi hijo, mi familia. Sacrificarme por ellos era lo más natural del mundo. Además, Paulo me aseguró que en cuanto encontrara trabajo me devolvería todo lo que había gastado y volveríamos al arreglo anterior. Pero los meses pasaron y Paulo no encontraba trabajo. O más bien no lo buscaba con mucho empeño. Se levantaba tarde, pasaba las tardes viendo televisión o saliendo con amigos. Cuando le preguntaba por sus entrevistas, me respondía con evasivas. El mercado laboral está muy difícil, mamá. No hay oportunidades para alguien de mi edad. Mientras tanto, Lourdes siguió trabajando en su oficina, pero su salario apenas les alcanzaba para sus gastos personales. El peso de mantener la casa recayó completamente sobre mis hombros de 69 años. Y yo lo cargué sin quejarme porque creí que era temporal. Porque creí que Paulo valoraba mi sacrificio. Porque creí que cuando las cosas mejoraran me trataría con el respeto y amor que una madre merece. Qué equivocada estaba. Qué ciega fui a las verdaderas intenciones de mi propio hijo. La primera vez que sospeché que algo no estaba bien fue hace 3 meses, cuando encontré unos papeles extraños en el escritorio de Paulo. Había ido a limpiar su oficina en casa como hacía todas las semanas, cuando vi documentos que tenían mi nombre pero que yo nunca había firmado. Eran formularios del banco, solicitudes de préstamos, y algo que parecía una escritura de propiedad.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Por qué Paulo tenía papeles con mi nombre? ¿Por qué había formularios bancarios que yo no recordaba haber llenado? Tomé los documentos con manos temblorosas y traté de entender lo que estaba viendo. Las letras parecían bailar frente a mis ojos por la nerviosidad. Paulo regresó a casa más temprano ese día y me encontró con los papeles en las manos. Su rostro cambió inmediatamente. Se puso pálido y después rojo de ira. ¿Qué haces revisando mis cosas?, me gritó arrebatándome los documentos de las manos. ¿No tienes nada mejor que hacer que andar husmeando donde no te llaman? Yo solo estaba limpiando, le respondí con voz temblorosa. Estos papeles tienen mi nombre, Paulo. ¿Qué significan? ¿Por qué hay solicitudes bancarias que yo no recuerdo haber firmado? Son asuntos míos, mamá, me respondió guardando los papeles en un cajón con llave. No tienes por qué preocuparte por estas cosas. Son trámites complicados que tú no entenderías. Mejor ocúpate de tus labores de la casa y déjame a mí manejar los asuntos importantes. Sus palabras me dolieron como una bofetada. ¿Asuntos que yo no entendería? Yo había manejado mis propias finanzas durante 40 años. Había administrado el dinero de mi hogar, había pagado hipotecas, había invertido los ahorros de mi familia. ¿Cómo se atrevía a tratarme como si fuera una niña incapaz? Pero no dije nada más. El miedo se había instalado en mi pecho como una serpiente fría. Algo estaba mal, terriblemente mal, pero no sabía qué exactamente. Solo sabía que mi propio hijo me estaba mintiendo y que había papeles con mi nombre que yo no había autorizado. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en esos documentos, tratando de recordar si en algún momento había firmado algo sin leer bien. Paulo era mi hijo. Él no me haría daño, ¿verdad? Pero la duda se había plantado en mi mente como una semilla venenosa. Los días siguientes observé más cuidadosamente. Noté que Paulo recibía llamadas telefónicas que lo ponían nervioso. Se encerraba en su habitación para hablar y cuando salía tenía la cara preocupada. También comenzó a revisar el correo antes que nadie llegara a casa llevándose cartas que no me dejaba ver. Una mañana, mientras Paulo y Lourdes estaban en el trabajo, decidí revisar más a fondo. Sabía que estaba mal, pero el instinto de supervivencia era más fuerte que mis escrúpulos. Busqué en el escritorio, en los cajones, en los armarios. Necesitaba encontrar respuestas a las preguntas que me quemaban por dentro. En el closet de su habitación encontré una caja metálica escondida detrás de las cajas de zapatos. Adentro había más documentos, cartas del banco, estados de cuenta y algo que me heló la sangre. Una escritura de propiedad de una casa que yo no conocía, pero que aparecía a nombre de Paulo Galdés como único propietario. La dirección de la casa era familiar. Era la casa donde vivíamos. La casa que según Paulo y Lourdes estaban alquilando por $900 mensuales. Pero según este documento, Paulo era el dueño. ¿Cómo era posible? ¿Cuándo había comprado esta casa? ¿Con qué dinero? Mis manos temblaron mientras leía la fecha de la escritura. Había sido firmada hace 6 meses exactamente, cuando Paulo perdió su trabajo y yo comencé a pagar todos los gastos. El precio de compra decía $120,000. La misma cantidad exacta que yo había recibido por la venta de mi casa. La realidad me golpeó como un martillo. Paulo había usado mi dinero para comprar esta casa a mis espaldas. Me había mentido sobre el alquiler. Durante 6 meses yo había estado pagando una renta falsa de $900 mensuales, dinero que simplemente se quedaba en su bolsillo. Había gastado mis ahorros creyendo que estaba ayudando a mi familia, cuando en realidad estaba financiando el robo más cruel de mi vida. Seguí revisando los documentos. Había cartas del banco donde Paulo aparecía como mi representante legal. Formularios donde mi firma había sido falsificada para autorizar transferencias de dinero. Estados de cuentas bancarias que yo no sabía que existían, pero que estaban a mi nombre con Paulo como beneficiario. Todo estaba ahí. La evidencia completa de cómo mi propio hijo había estado robándome sistemáticamente durante meses. Había falsificado mi firma, había creado cuentas fraudulentas, había mentido sobre gastos inexistentes. Había convertido mi generosidad maternal en su fuente personal de ingresos. El número en la cuenta principal me dejó sin respiración. Había más de $50,000 acumulados. Dinero que supuestamente había ido a pagar alquiler, servicios públicos y gastos familiares, pero que en realidad había sido desviado a las cuentas personales de Paulo.
Mi hijo me había robado $50,000 de mis propios ahorros. Volví a colocar todo exactamente como lo había encontrado. Mis manos temblaban tanto que casi tiro la caja al piso. Tenía que actuar normal. No podía dejar que Paulo sospechara que había descubierto su traición. Necesitaba tiempo para procesar esta información para decidir qué hacer. El resto del día me moví como una zombie. Preparé el almuerzo, limpié la casa, sonreí cuando Paulo llegó del trabajo como si nada hubiera pasado. Pero por dentro me estaba desmoronando. Cada vez que lo miraba veía a un extraño. Ya no era mi hijo, sino un depredador que había estado alimentándose de mi amor y mi confianza. Esa noche durante la cena Paulo habló animadamente sobre sus planes de conseguir trabajo pronto. Mamá, te prometo que en cuanto encuentre algo bueno te voy a devolver todo lo que has gastado en nosotros. Eres la mejor madre del mundo y no sé qué haríamos sin ti. Sus palabras sonaban huecas como latas vacías. Mientras él hablaba yo pensaba en los $50,000 escondidos en cuentas secretas. Pensaba en los 6 meses de alquileres falsos. Pensaba en las mentiras, las firmas falsificadas, los documentos fraudulentos. Lourdes también participaba en la farsa. Ay, Silvia, eres un ángel. Paulo y yo somos tan afortunados de tenerte. Sin tu ayuda no sé cómo habríamos salido adelante durante estos meses difíciles. Su sonrisa era perfecta, pero ahora yo podía ver la falsedad detrás de cada gesto. María era la única inocente en esa mesa. Mi nieta comía su cena mientras nos contaba sobre su día en el colegio, sin saber que estaba viviendo en una casa construida sobre mentiras y traición. Me dolía pensar que ella también sería víctima de las consecuencias cuando todo esto saliera a la luz. Después de la cena me ofrecí a lavar los platos como siempre. Paulo y Lourdes se fueron a ver televisión dejándome sola en la cocina con mis pensamientos tortuosos. Mientras tallaba cada plato me preguntaba cuánto tiempo llevaban planeando esto. ¿Desde el principio? ¿Desde que me pidieron que me mudara con ellos? La traición era tan profunda que me dolía físicamente. Era como si tuviera un agujero en el pecho por donde se escapaba todo mi amor, toda mi confianza, toda mi fe en la familia. Paulo no solo me había robado dinero. Me había robado la ilusión de que era una madre querida y respetada. Pero algo estaba cambiando dentro de mí. Junto con el dolor crecía algo más fuerte. Una frialdad, una determinación que no había sentido en años. Paulo había cometido un error terrible. Había subestimado a su madre. Pensaba que era una vieja indefensa que nunca descubriría sus mentiras. Se equivocó. Esa noche en la soledad de mi habitación comencé a planear. No iba a gritar, no iba a hacer escenas dramáticas. Iba a ser más inteligente que eso. Iba a recopilar todas las pruebas necesarias, iba a consultar con las autoridades apropiadas y después iba a actuar con la frialdad que la situación requería. Paulo quería jugar sucio, pero no sabía con quién se estaba metiendo. Había despertado a una mujer que ya no tenía nada que perder excepto su dignidad. Y esa dignidad la iba a recuperar costara lo que costara. Los días después del descubrimiento se convirtieron en una actuación permanente. Cada mañana me levantaba a las 5, como siempre preparaba el desayuno, sonreía cuando Paulo bajaba las escaleras y le preguntaba cómo había dormido. Pero por dentro era como si hubiera muerto y solo quedara funcionando una máquina programada para realizar las tareas domésticas. Paulo y Lourdes no notaron ningún cambio en mi comportamiento. ¿Por qué lo harían? Para ellos yo siempre había sido invisible, una sombra que limpiaba, cocinaba y pagaba las cuentas sin hacer preguntas incómodas. Nunca se habían molestado en observar realmente mis emociones, mis necesidades, mis pensamientos. Era más fácil verme como un recurso que como una persona. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. La manera en que Paulo revisaba su teléfono nerviosamente cuando llegaban mensajes. Como Lourdes susurraba conversaciones telefónicas en el patio cuando creía que yo no podía escucharla. Los papeles que Paulo guardaba rápidamente cuando yo entraba a una habitación. Todo tenía sentido ahora. Las miradas cómplices entre ellos. Las conversaciones que se cortaban abruptamente cuando yo aparecía. Las sonrisas forzadas cuando me agradecían por mi generosidad. Durante meses habían estado riéndose de mí a mis espaldas, celebrando lo fácil que era engañar a la vieja estúpida. Una tarde, mientras Paulo y Lourdes estaban fuera, decidí hacer una investigación más profunda. Necesitaba entender exactamente la magnitud de la traición.
Volví a revisar la caja metálica del closet, esta vez fotografiando cada documento con el teléfono celular que María me había enseñado a usar. Los números eran peores de lo que había imaginado inicialmente. No eran $50.000, sino casi 70.000. Paulo había estado desviando dinero de múltiples fuentes. No solo los alquileres falsos, sino también los pagos de servicios públicos que supuestamente iban a las compañías de luz, agua y gas, pero que en realidad iban a cuentas controladas por él. Había creado un sistema complejo de cuentas bancarias, todas usando mi información personal, pero con él como único autorizado para manejar los fondos. Había falsificado mi firma en docenas de documentos. Había inventado gastos médicos urgentes que nunca existieron. Había cobrado cheques a mi nombre que yo nunca había visto. Lo más doloroso era leer las fechas. Todo había comenzado apenas 2 semanas después de que me mudé a su casa. Mientras yo creía que estaba construyendo una nueva etapa feliz con mi familia, él ya estaba planeando cómo robarme hasta el último centavo. Encontré también correos electrónicos impresos intercambiados entre Paulo y Lourdes, donde discutían sus planes. En uno de ellos, fechado hace 8 meses, Paulo escribía: «La vieja es más tonta de lo que pensaba. Cree todo lo que le digo sobre los gastos. Podríamos sacarle mucho más dinero si inventamos algunas emergencias médicas». Lourdes le respondía: «Ten cuidado de no exagerar. Si sospecha algo, podríamos perder nuestra gallina de los huevos de oro. Mejor vamos despacio pero seguro. Después de todo, ella no va a vivir para siempre. Después de todo, ella no va a vivir para siempre». Esas palabras se grabaron en mi mente como hierro caliente. Mi nuera no solo estaba de acuerdo con robarme, sino que estaba planeando mi muerte como parte de su estrategia financiera. Para ellos, yo no era una madre, ni una suegra, ni una abuela. Era un obstáculo temporal entre ellos y mi dinero. Había más correos igual de crueles. Discusiones sobre cómo acelerar el proceso de vaciar mis cuentas bancarias. Planes para convencerme de que hiciera un testamento nombrando a Paulo como único heredero. Ideas para fingir emergencias familiares que requirieran grandes sumas de dinero inmediato. En un correo reciente, Lourdes escribía: «Ya estoy harta de fingir que la quiero. Es hora de deshacernos de ella. Tenemos suficiente dinero guardado para vivir cómodamente un buen tiempo. Podríamos decirle que necesitamos espacio y mandarla a un asilo barato. Así nos quedamos con la casa y ella no puede reclamar nada». La respuesta de Paulo era aún peor: «Tienes razón. Además, en el asilo no va a durar mucho. Los viejos se mueren rápido cuando los sacan de su ambiente familiar. En unos meses seremos libres y ricos». Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía esas palabras. Mi propio hijo estaba planificando mi muerte con la misma frialdad con que se planifica una compra del supermercado. 45 años después de darle la vida, él estaba calculando cuánto tiempo me quedaba para poder disfrutar mejor mi dinero. Pero había algo más en esos correos que me dio una pista importante. Mencionaban reuniones con un abogado para legalizar algunos documentos. Hablaban de un contador que los estaba ayudando a ocultar los fondos robados. Había nombres, direcciones, números de teléfono. Paulo y Lourdes habían sido meticulosos documentando su crimen. Esa información me dio esperanza. Si ellos habían guardado evidencia de sus actividades criminales, yo podía usar esa misma evidencia para destruirlos. Su arrogancia, su exceso de confianza, se convertiría en su perdición. Durante los siguientes días desarrollé una rutina de investigación. Cuando ellos salían, yo revisaba más documentos, tomaba más fotografías, memorizaba más detalles. Descubrí que habían comprado un auto nuevo a mi nombre, pero que Paulo usaba exclusivamente. Encontré recibos de vacaciones caras que habían pagado con mi dinero mientras me decían que no tenían para los gastos básicos. También comencé a llevar un diario detallado de todas sus mentiras. Cada vez que Paulo me decía que había ido a una entrevista de trabajo, yo verificaba llamando a las empresas que mencionaba. Nunca había estado en ninguna entrevista. Pasaba las tardes en bares con amigos, gastando mi dinero en cerveza y apuestas. Cuando Lourdes me contaba sobre problemas en su oficina que requerían gastos extras, yo tomaba nota de cada detalle. Después investigaba y descubría que todo era falso. Su trabajo estaba perfectamente estable y ella no tenía ningún gasto adicional. Todo el dinero que me pedía iba directo a sus cuentas personales. La soledad durante esas semanas fue aplastante. Vivía rodeada de personas que me odiaban pero que fingían amarme para robarme. No tenía a nadie con quien hablar sobre mis descubrimientos.
No tenía amigos cercanos porque durante años había dedicado toda mi energía a mi familia. Los pocos conocidos que tenía vivían lejos y rara vez nos comunicábamos. María seguía siendo mi única fuente de amor genuino en esa casa. Cada tarde cuando regresaba del colegio venía a buscarme para contarme sobre su día. Hacíamos juntas sus tareas de matemáticas y ciencias, mientras yo le preparaba chocolate caliente con galletas. Esos momentos eran los únicos en que podía olvidarme temporalmente de la traición que me rodeaba. Pero hasta esos momentos dulces estaban contaminados por la realidad. Sabía que pronto todo iba a explotar. Sabía que cuando yo actuara contra Paulo y Lourdes, María también sufriría las consecuencias. Mi nieta perdería el hogar que conocía, perdería la estabilidad económica, perdería la imagen que tenía de su padre. Una noche durante la cena Paulo hizo un anuncio que me confirmó que el tiempo se estaba agotando. Mamá, he estado pensando y creo que necesitamos hacer algunos cambios en nuestros arreglos de vida. Lourdes y yo hemos decidido que queremos más privacidad, más espacio para nosotros como pareja. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía. Habían decidido que ya habían robado suficiente dinero y que era hora de deshacerse de mí. El plan que habían discutido en sus correos electrónicos estaba comenzando a ejecutarse. ¿Qué tipo de cambios? Pregunté manteniendo mi voz calmada, aunque por dentro estaba temblando. Bueno, respondió Paulo evitando mi mirada, creemos que sería mejor si buscaras tu propio lugar. Un apartamento pequeño donde puedas tener tu independencia. Podríamos ayudarte a encontrar algo bonito y cómodo. Lourdes se unió a la conversación con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. Claro, Silvia. Pensamos en algo cerca de aquí para que puedas visitarnos seguido. Sería perfecto para esta nueva etapa de tu vida. Nueva etapa de mi vida. Como si a los 69 años, con mis ahorros robados y mi confianza destrozada, yo estuviera emocionada por empezar de nuevo. Como si ser expulsada de la casa que yo misma había pagado fuera una oportunidad emocionante. Pero sonreí y asentí como si la idea me pareciera razonable. Entiendo, les dije. Déjenme pensarlo un poco. Es una decisión importante. Por supuesto, mamá, respondió Paulo con alivio evidente. No hay prisa. Tómate el tiempo que necesites. Pero yo sabía que sí había prisa. Los correos electrónicos que había leído me habían dado una fecha límite. Paulo y Lourdes querían deshacerse de mí antes de fin de mes. Tenían planes específicos que requerían mi ausencia. Esa noche en mi habitación tomé una decisión final. Ya no iba a ser la víctima silenciosa. Ya no iba a permitir que me trataran como un objeto desechable. Había recopilado suficiente evidencia. Había entendido completamente el alcance de su traición. Era hora de actuar. Pero no iba a hacerlo de la manera que ellos esperarían. No iba a gritar ni a hacer escenas dramáticas. Iba a usar su propia arrogancia contra ellos. Iba a destruir sus vidas con la misma frialdad sistemática con que ellos habían destruido la mía. Paulo y Lourdes habían subestimado gravemente a Silvia Galdés. Pronto descubrirían el precio de traicionar a una mujer que ya no tenía nada que perder. La mañana siguiente comencé mi contraataque. Me levanté más temprano que de costumbre a las 4:30 de la madrugada, cuando toda la casa dormía profundamente. Preparé mi café negro bien cargado y me senté en la mesa del comedor con todos los documentos que había fotografiado organizados cronológicamente. Era hora de convertirme en detective de mi propia vida. Primero llamé al banco donde supuestamente Paulo había abierto las cuentas a mi nombre. La llamada fue reveladora. La representante me confirmó que efectivamente existían 3 cuentas bajo mi número de seguro social, pero que yo nunca había autorizado su apertura. Las firmas en los documentos de apertura claramente no coincidían con mi firma real. ¿Desea usted presentar una denuncia por fraude, señora Galdés?, me preguntó la empleada con voz profesional pero comprensiva. Tenemos protocolos específicos para casos de robo de identidad familiar. Podemos congelar las cuentas inmediatamente y comenzar una investigación formal. Todavía no le respondí. Necesito primero reunir más evidencia. Pero mantengan un registro de esta llamada, por favor. Volveré a contactarlos muy pronto. Después llamé a la oficina del registro público para verificar la información sobre la casa. La funcionaria que me atendió me explicó que efectivamente Paulo Galdés aparecía como el propietario único de la propiedad, pero que la compra se había realizado con un préstamo bancario que requería un cofirmante. Ese cofirmante era Silvia Galdés.
Pero yo nunca firmé ningún préstamo, le expliqué. ¿Pueden verificar la autenticidad de esa firma? Por supuesto, señora. Si usted viene en persona con una identificación oficial, podemos hacer una comparación formal de firmas. Si hay discrepancias, tendremos que involucrar a las autoridades correspondientes. Mi siguiente parada fue la oficina de un abogado que había encontrado en el directorio telefónico. El licenciado Joaquín Rivas tenía su despacho a solo 3 cuadras de distancia y se especializaba en casos de fraude familiar. Su secretaria me dio una cita para esa misma tarde. Durante el desayuno actué completamente normal. Paulo y Lourdes no tenían idea de que yo había pasado las últimas 3 horas organizando su destrucción. Sonreí cuando Paulo me agradeció por los huevos rancheros. Asentí cuando Lourdes me pidió que comprara más detergente para la lavadora. Abracé a María cuando se despidió para ir al colegio. Tan pronto como se fueron de la casa, salí rumbo al centro de la ciudad. Llevaba conmigo una carpeta gruesa con todas las fotografías de los documentos fraudulentos, todas las copias de los correos electrónicos que había impreso secretamente y un resumen escrito a mano de todas las transacciones sospechosas que había identificado. La oficina del licenciado Rivas era pequeña pero ordenada. Él era un hombre mayor de aproximadamente 60 años con cabello gris y ojos inteligentes que me inspiraron confianza inmediatamente. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno amarillo. Señora Galdés, me dijo cuando terminé de explicar todo lo que son casos muy serios de fraude financiero y abuso familiar. Su hijo y su nuera han cometido múltiples delitos federales: robo de identidad, falsificación de documentos, desvío de fondos y conspiración para cometer fraude. Estamos hablando de cargos que podrían resultar en varios años de prisión. ¿Qué opciones tengo?, le pregunté. ¿Qué puedo hacer para recuperar mi dinero y protegerme? El abogado me explicó que tenía 2 caminos principales. Podía presentar cargos criminales inmediatamente, lo que resultaría en arrestos y un proceso penal largo y público. O podía confrontar a Paulo y Lourdes privadamente con la evidencia, dándoles una oportunidad de devolver voluntariamente los fondos robados antes de involucrar a las autoridades. Yo ya sabía cuál camino quería tomar. Quiero confrontarlos primero, le dije. Quiero ver sus caras cuando se den cuenta de que los descubrí. Quiero que sepan que su propia arrogancia fue lo que los destruyó. El licenciado Rivas sonrió con aprobación. Entiendo perfectamente, señora. A veces la justicia emocional es tan importante como la justicia legal. Pero necesitamos hacerlo de manera estratégica. Vamos a preparar una demanda civil completa y después les daremos un ultimátum. Devuelven todo el dinero en 72 horas o enfrentan cargos criminales inmediatos. Pasé el resto de la tarde en su oficina organizando toda la documentación legal. El licenciado Rivas tenía contactos en el banco, en la oficina del registro público y en la fiscalía. Hizo varias llamadas confirmando los detalles de mi caso y estableciendo los procedimientos que seguiríamos. También me ayudó a calcular el monto total de los daños. No eran solo los $70,000 robados directamente. Había que incluir intereses perdidos, gastos legales, daños emocionales y el valor de la casa que había sido comprada fraudulentamente con mi dinero. El total ascendía a más de $200,000. Cuando regresé a casa esa tarde me sentía diferente. Ya no era la víctima indefensa que había sido esa mañana. Era una mujer con un plan, con representación legal y con evidencia sólida. Paulo y Lourdes no tenían idea de lo que les esperaba. Durante la cena actué como si hubiera pasado el día limpiando y viendo televisión. Paulo me contó sobre una supuesta entrevista de trabajo que había tenido. Yo sonreí y le dije que estaba muy orgullosa de él por seguir intentando. Por dentro pensaba en los documentos bancarios que probaban que había gastado la tarde en un casino, perdiendo mi dinero en las máquinas tragamonedas. Lourdes me agradeció por haber lavado su ropa favorita. Mencionó que tenía una cena importante con sus jefes la próxima semana y que necesitaría dinero extra para comprar un vestido nuevo. Yo le dije que por supuesto la ayudaría. Por dentro calculaba cuántos días de libertad le quedaban antes de que su mundo se desmoronara completamente. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, recibí una llamada del licenciado Rivas. Había estado trabajando hasta tarde preparando los documentos legales. Señora Galdés, me dijo, tengo excelentes noticias. He hablado con mis contactos en el banco y en la fiscalía. Su caso es sólido como una roca. Tenemos evidencia suficiente para procesar a su hijo y su nuera por fraude en primer grado.
También me informó que había conseguido una orden judicial preliminar para congelar todas las cuentas bancarias asociadas con las actividades fraudulentas. A partir del día siguiente, Paulo y Lourdes no podrían acceder a ninguno de los fondos robados. ¿Cuándo confrontamos a Paulo y Lourdes?, le pregunté. Mañana en la tarde, respondió. He preparado una reunión en mi oficina a las 3 de la tarde. Usted va a llamarlos y decirles que necesita discutir algunos asuntos financieros importantes. Cuando lleguen les presentaremos toda la evidencia y les daremos el ultimátum. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en control de mi propia vida. Ya no era la víctima pasiva de las mentiras de mi hijo. Era una mujer que había tomado las riendas de su destino. A la mañana siguiente llamé a Paulo desde la cocina mientras él se preparaba para salir. Mijo, necesito que tú y Lourdes me acompañen esta tarde a la oficina de un abogado. Tengo algunos asuntos de mi testamento que quiero discutir y necesito que ustedes estén presentes. Paulo se veía emocionado por la perspectiva. Por supuesto, mamá, me dijo con una sonrisa que no había visto en meses. Me parece perfecto que quieras organizar esos temas importantes. Lourdes y yo estaremos encantados de acompañarte. Lo que él no sabía era que no íbamos a discutir mi testamento. Íbamos a discutir su futuro en prisión. El resto de la mañana pasó lentamente. Limpié la casa, preparé el almuerzo, actué completamente normal. Pero por dentro estaba contando los minutos hasta las 3 de la tarde. Hasta el momento en que Paulo y Lourdes descubrirían que la mujer a quien habían estado robando y humillando durante meses había resultado ser mucho más inteligente y fuerte de lo que jamás imaginaron. A las 2:30 de la tarde salimos hacia la oficina del licenciado Rivas. Paulo manejaba cantando una canción en la radio. Lourdes revisaba su maquillaje en el espejo retrovisor. Ninguno de los dos tenía idea de que se dirigían hacia el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Yo iba sentada en el asiento trasero mirando por la ventana los edificios que pasaban. En mi bolso llevaba copias de todos los documentos que probarían su culpabilidad. En mi corazón llevaba la satisfacción fría de saber que finalmente la justicia estaba cerca. Después de meses de humillación, traición y robo, había llegado mi momento de demostrar que nadie puede aprovecharse impunemente de Silvia Galdés. La guerra estaba a punto de comenzar y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. Mientras yo pasaba días enteros recopilando evidencia y planificando mi contraataque, Paulo y Lourdes vivían como si fueran los reyes del mundo. Su comportamiento durante esas semanas me mostró exactamente quiénes eran realmente cuando creían que nadie los estaba observando. La máscara de familia amorosa se había caído por completo y ahora podía ver la verdadera naturaleza de las personas en quienes había confiado ciegamente. Paulo había desarrollado una rutina que me enfermaba. Se levantaba al mediodía después de pasar la noche jugando videojuegos y navegando en internet. Bajaba a la cocina en pijama esperando que yo le tuviera el desayuno listo como si fuera un hotel de 5 estrellas. Comía en silencio mientras revisaba su teléfono, ignorando completamente mi presencia. Después de desayunar se iba a la sala a ver televisión o a jugar más videojuegos hasta las 3 o 4 de la tarde. Entonces se vestía y salía de la casa diciéndome que iba a buscar trabajo, pero yo sabía la verdad. Había seguido sus movimientos discretamente y sabía que se iba a bares, casinos o casas de amigos donde pasaba mi dinero en alcohol, apuestas y diversiones. Regresaba a casa al anochecer oliendo a cerveza y cigarrillos, con los ojos rojos y la ropa arrugada. Durante la cena me contaba historias elaboradas sobre las entrevistas de trabajo que supuestamente había tenido. Nombres de empresas que había inventado, gerentes imaginarios que lo habían tratado muy bien pero que desafortunadamente no tenían posiciones disponibles en ese momento. Yo escuchaba sus mentiras sin hacer comentarios. Asentía en los momentos apropiados, hacía preguntas que sonaran interesadas, le daba palabras de aliento. Pero por dentro me hervía la sangre pensando en cómo se atrevía a mentirme tan descaradamente mientras gastaba mis ahorros en sus vicios. Lourdes era aún peor que Paulo porque al menos él tenía la decencia de parecer avergonzado ocasionalmente por su comportamiento. Ella había desarrollado una crueldad calculada que me dejaba sin palabras. Se había vuelto experta en humillarme con comentarios aparentemente inocentes que en realidad eran ataques directos a mi autoestima. «Ay, Silvia», me decía mientras yo limpiaba la cocina después del desayuno, «creo que deberías considerar teñirte el cabello. Ese gris te hace ver mucho mayor de lo que eres. No queremos que la gente piense que somos una familia que no cuida a sus mayores». O cuando yo estaba preparando la cena,
Silvia, ¿no crees que estás usando demasiada sal en la comida? A nuestra edad debemos cuidar la presión arterial. Paulo y yo estamos preocupados por tu salud. Cada comentario era una puñalada disfrazada de preocupación. Me criticaba mi manera de vestir, mi forma de hablar, mi manera de caminar. Siempre con esa sonrisa falsa que había perfeccionado y siempre en presencia de Paulo para que él viera cómo me trataba sin que él dijera nada para defenderme. Los fines de semana eran los peores. Paulo y Lourdes tenían la costumbre de hacer planes sociales elaborados usando mi dinero sin incluirme en absoluto. Salían a restaurantes caros, iban al cine, compraban ropa nueva, visitaban spas y centros comerciales. Gastaban fácilmente $300 o $400 cada fin de semana en diversiones, mientras yo me quedaba sola en casa cuidando a María. Lo más doloroso era escucharlos planear estos gastos frente a mí como si yo fuera un mueble. Paulo, necesito zapatos nuevos para la boda de mi prima, decía Lourdes. Y tú podrías comprarte esa chaqueta que viste la semana pasada. Total, tenemos el dinero disponible. Dinero disponible. Mi dinero que ellos habían robado sistemáticamente durante meses. Dinero que yo había ahorrado durante décadas, trabajando empleos múltiples, viviendo con lo mínimo indispensable para asegurar mi futuro. Ahora ellos lo gastaban en caprichos y lujos como si fuera suyo por derecho. Una noche los escuché riéndose en su habitación después de regresar de una cena cara. Estaban borrachos y hablaban más alto de lo normal. La vieja ni siquiera preguntó dónde habíamos estado, decía Lourdes entre risas. Es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos. Paulo se reía también. Es perfecto tener una cuenta bancaria con patas. Solo tenemos que inventar cualquier emergencia y ella nos da el dinero sin hacer preguntas. Podríamos decirle que necesitamos dinero para arreglar el auto y se lo creería completamente. Sus risas me atravesaban el corazón como alfileres. No solo me estaban robando, sino que se divertían haciéndolo. Para ellos yo era un chiste, una vieja estúpida que merecía ser engañada porque era demasiado tonta para darme cuenta. Pero lo que más me dolía era ver cómo trataban a María cuando creían que yo no estaba prestando atención. Lourdes había comenzado a ser fría con su propia hija, especialmente cuando María mostraba cariño hacia mí. Si María me abrazaba o me contaba algo sobre su día, Lourdes la regañaba. No molestes tanto a tu abuela María. Ella está muy cansada y necesita descansar. ¿Por qué no vas a hacer tu tarea en lugar de estar aquí hablando? Lourdes estaba tratando de alejar a María de mí sistemáticamente. Sabía que mi nieta era mi única fuente de felicidad en esa casa y quería cortarme hasta esa conexión. Quería aislarme completamente para que no tuviera ningún apoyo emocional cuando llegara el momento de echarme. Paulo había comenzado a hacer comentarios cada vez más directos sobre mi futuro. Mamá, he estado investigando sobre residencias para adultos mayores en la zona. Hay algunas muy bonitas donde podrías hacer amigos de tu edad. ¿No te gustaría tener más compañía social? Oh, mamá, a tu edad deberías estar disfrutando de tus años dorados sin preocuparte por mantener una casa. En una residencia tendrías todas las comidas preparadas, actividades recreativas, atención médica disponible. Sería como unas vacaciones permanentes. Vacaciones permanentes. Como si mandarme a un asilo fuera un regalo en lugar de una condena. Como si separarme de mi familia fuera algo que yo debería agradecer en lugar de lamentar. Durante esas semanas también comencé a notar que estaban documentando su nueva vida en redes sociales de una manera que me excluía completamente. Paulo subía fotos de sus salidas caras, de sus compras nuevas, de sus comidas en restaurantes elegantes. En ninguna de esas fotos aparecía yo. Era como si yo no existiera en sus vidas excepto como una fuente de financiamiento invisible. Lourdes era aún más cruel en sus publicaciones. Subía fotos de la casa decorada con flores nuevas que había comprado con mi dinero. Escribía comentarios como, finalmente tenemos el hogar de nuestros sueños. Tanto esfuerzo valió la pena para llegar hasta aquí. Esfuerzo. ¿Qué esfuerzo había hecho ella? Su único esfuerzo había sido aprender a mentir convincentemente y a falsificar mi firma. Su único sacrificio había sido fingir que me quería durante el tiempo suficiente para vaciar mis cuentas bancarias. También había comenzado a publicar frases motivacionales que claramente estaban dirigidas a mí aunque yo no tuviera redes sociales. Frases como, a veces tenemos que alejarnos de la negatividad para proteger nuestra paz mental. O, la vida es demasiado corta para permitir que personas tóxicas drenen nuestra energía. Personas tóxicas. Yo era la persona tóxica.
La mujer que los había mantenido económicamente durante meses, que había sacrificado sus ahorros por su bienestar, que había trabajado como sirvienta en su propia casa. Yo era la negativa, la tóxica, la que drenaba su energía. Una tarde Paulo llegó a casa con una sonrisa particularmente amplia. Había comprado un televisor nuevo de pantalla gigante que costaba $2,000. Lo está en la sala como si fuera el trofeo más importante del mundo. ¿Te gusta, mamá?, me preguntó señalando la pantalla que ocupaba casi toda la pared. Es la última tecnología. Tiene todas las aplicaciones para ver películas y series. Pensé que sería bueno para que te entretengas durante las tardes. Para que me entretenga. Como si comprar un televisor caro con mi propio dinero robado fuera un regalo generoso hacia mí. Como si él fuera un hijo considerado que pensaba en mi bienestar en lugar de un ladrón que estaba gastando mis ahorros en caprichos. Pero yo sonreí y le agradecí como si realmente fuera un regalo. «Qué considerado eres, mijo», le dije abrazándolo. Sabía que por dentro él estaba riéndose de mi ingenuidad, de mi gratitud por recibir migajas de mi propio dinero. Esa misma noche, mientras Paulo y Lourdes se acurrucaban en el sofá nuevo que también habían comprado con mis fondos para ver su televisor nuevo, yo me senté en mi habitación revisando una vez más todos los documentos que había recopilado. Sus fotos en redes sociales, sus gastos extravagantes, sus mentiras elaboradas. Todo estaba a punto de terminar. Ellos creían que habían ganado. Creían que me habían reducido a una anciana sumisa que nunca descubriría sus traiciones. Mañana descubrirían lo equivocados que estaban. Mañana comenzaría el final de su reino construido sobre mis lágrimas y mi dinero robado. Llegamos a la oficina del licenciado Rivas exactamente a las 3 de la tarde. Paulo estacionó el auto con cuidado y hasta me ayudó a bajar como si fuera el hijo más atento del mundo. Lourdes caminaba a mi lado sonriendo y haciendo comentarios sobre lo importante que era organizar los asuntos legales a tiempo. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que realmente estaba a punto de suceder. La secretaria nos recibió con cortesía profesional y nos condujo a la oficina principal. El licenciado Rivas se levantó para saludarnos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Paulo y Lourdes se sentaron en las sillas frente al escritorio esperando una conversación rutinaria sobre testamentos y herencias. Yo me senté al lado del abogado sintiendo como mi corazón latía con fuerza, pero manteniendo una expresión completamente calmada. «Señor Galdés, señora Duarte», comenzó el licenciado Rivas con voz formal, «hemos reunido a ustedes aquí esta tarde porque la señora Silvia Galdés ha descubierto ciertas irregularidades en el manejo de sus finanzas personales. Irregularidades que involucran directamente a ambos». Paulo se rió nerviosamente. «No entiendo, licenciado. ¿Qué tipo de irregularidades?» «Mi madre no maneja ninguna cuenta complicada. Nosotros la ayudamos con todos sus asuntos financieros básicos». «Exactamente», respondió el abogado abriendo una carpeta gruesa. «Ese es precisamente el problema. Ustedes han estado manejando las finanzas de la señora Galdés sin su autorización mediante documentos falsificados y usando información bancaria obtenida fraudulentamente». El color se fue del rostro de Lourdes. «¿De qué está hablando? Nosotros nunca hemos hecho nada irregular. Silvia nos da dinero voluntariamente para ayudar con los gastos de la casa». El licenciado Rivas puso sobre el escritorio las copias de todos los documentos que yo había fotografiado. Estados de cuenta bancarios, formularios de apertura de cuentas, solicitudes de préstamos, escrituras de propiedad. Todo estaba ahí organizado cronológicamente con las firmas falsificadas claramente marcadas. «Estas son copias de documentos que ustedes creían que la señora Galdés nunca vería», dijo el abogado con voz glacial. «Documentos que prueban que han estado robando sistemáticamente los ahorros de una mujer de 69 años usando métodos que constituyen fraude federal». Paulo se puso pálido como un muerto. Sus manos comenzaron a temblar mientras miraba los papeles. «Mamá», balbuceó, «yo puedo explicar todo esto». «No es lo que parece». «¿No es lo que parece?», intervine por primera vez con voz fría como el hielo. «¿No es verdad que compraste esta casa con mi dinero haciéndome creer que estaba pagando alquiler? ¿No es verdad que has estado desviando $70,000 de mis ahorros a cuentas que creaste fraudulentamente?» Lourdes trató de mantener la compostura, pero su voz salió quebrada. «Silvia, estás confundida. Nosotros nunca te hemos robado nada. Todo lo que hemos hecho ha sido con tu conocimiento y aprobación». El licenciado Rivas sonrió con frialdad.
Señora Duarte, tenemos aquí correos electrónicos intercambiados entre usted y el señor Galdés donde discuten específicamente cómo acelerar el proceso de robar el dinero de la señora Galdés. También tienen conversaciones sobre enviarla a un asilo para que no pueda reclamar lo que le pertenece. Puso sobre la mesa las copias de los correos que yo había encontrado. Paulo leyó las primeras líneas y se desplomó en su silla como si alguien le hubiera quitado todos los huesos del cuerpo. Lourdes intentó tomar los papeles, pero el abogado los apartó rápidamente. También tenemos evidencia de que falsificaron la firma de la señora Galdés en múltiples ocasiones, continuó el licenciado. Crearon cuentas bancarias a su nombre sin autorización. Inventaron gastos que nunca existieron. Y conspiraron para despojarla de su hogar y sus ahorros de toda la vida. Paulo finalmente encontró su voz, pero sonaba como un niño asustado. Mamá, nosotros nunca quisimos lastimarte. Solo estábamos pasando por momentos difíciles y pensamos que... ¿Pensaron qué? Lo interrumpí con una furia fría que nunca había sentido antes. ¿Pensaron que era tan estúpida que nunca me daría cuenta? ¿Pensaron que podían robarme $70,000 y después echarme a la calle como si fuera basura? Lourdes trató de recuperar el control. Silvia, esto es un malentendido terrible. Podemos resolverlo en familia sin involucrar abogados ni autoridades. Somos familia y las familias solucionan sus problemas internamente. Familia, repetí con amargura. ¿Me trataron como familia cuando falsificaron mi firma? ¿Me trataron como familia cuando planearon mi muerte para quedarse con mi dinero? ¿Me trataron como familia cuando me dijeron que me fuera de la casa que yo misma pagué? El licenciado Rivas tomó control de la situación nuevamente. Señor Galdés, señora Duarte, ustedes tienen exactamente 72 horas para devolver la totalidad de los fondos robados. Son exactamente $73,400 más intereses y penalizaciones. El monto total asciende a $85,000. Si no devuelven el dinero completo en ese plazo, continuó el abogado, presentaremos cargos criminales por fraude en primer grado, robo de identidad y conspiración. Estarán enfrentando entre 5 y 10 años de prisión federal cada uno. Paulo se puso de pie tambaleándose. Mamá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacer esto. No puedes mandarme a prisión. Piensa en María. ¿Qué va a hacer de tu nieta si su padre está en la cárcel? Ahora te preocupas por María, le respondí poniéndome de pie también. ¿Dónde estaba esa preocupación cuando planeaban echarme de mi casa? ¿Dónde estaba cuando decidieron robarle el futuro a su propia abuela? Lourdes intentó un último recurso desesperado. Silvia, si haces esto vas a destruir a toda la familia. María va a crecer sin padre. Nosotros vamos a perder todo. ¿Realmente quieres ser responsable de tanto dolor? Ya soy responsable de dolor, le respondí con la voz más fría que había usado en mi vida. Responsable del dolor que ustedes me causaron durante meses. Responsable del dolor de descubrir que mi propio hijo prefería verme muerta antes que devolver lo que me robó. El licenciado Rivas se puso de pie indicando que la reunión había terminado. Tienen hasta el viernes a las 5 de la tarde para depositar el dinero completo en la cuenta que les indicará mi secretaria. Si no cumplen el lunes en la mañana estarán bajo arresto. Paulo cayó de rodillas frente a mí con lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, perdóname. Perdóname, por favor. Fue una locura temporal. Estaba desesperado y hice cosas terribles. Pero soy tu hijo. Tienes que perdonarme. Lo miré desde arriba sintiendo una mezcla de pena y asco. Eres mi hijo, le dije con voz quebrada. Pero ya no eres el niño que crié con tanto amor. Ese niño nunca me habría robado. Ese niño nunca me habría traicionado. Lourdes también estaba llorando, pero sus lágrimas me parecían tan falsas como todo lo demás en ella. Silvia, podemos empezar de nuevo. Podemos ser una familia real esta vez. Te prometemos que todo va a cambiar. Es demasiado tarde para promesas, les dije dirigiéndome hacia la puerta. Tuvieron meses para tratarme bien. Eligieron robarme, humillarme y planear mi abandono. Ahora van a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Salí de esa oficina sin mirar atrás. Detrás de mí escuchaba los sollozos desesperados de Paulo y los ruegos histéricos de Lourdes. Pero ya no me importaban sus lágrimas. Habían llorado lágrimas de cocodrilo durante demasiado tiempo. La guerra había comenzado oficialmente. Y yo tenía todas las armas necesarias para ganarla. Los siguientes 3 días fueron un caos absoluto.
Paulo y Lourdes entraron en pánico completo cuando se dieron cuenta de que su mundo perfecto construido sobre mentiras y dinero robado se estaba desmoronando ante sus ojos. El viernes por la mañana, cuando se venció el plazo para devolver el dinero, ellos no habían logrado reunir ni siquiera la mitad de los $85,000 requeridos. La realidad era que habían gastado casi todo mi dinero en lujos innecesarios. El auto nuevo, los muebles caros, las vacaciones, las cenas en restaurantes elegantes, las apuestas de Paulo. Todo se había evaporado en meses de vida irresponsable, creyendo que tenían acceso ilimitado a mis ahorros. El licenciado Rivas cumplió su palabra exactamente como había prometido. El lunes por la mañana presentó todos los cargos criminales ante la Fiscalía Federal. Para el martes Paulo y Lourdes tenían órdenes de arresto activas. El miércoles por la tarde los agentes federales llegaron a la casa. Yo estaba preparando té de manzanilla en la cocina cuando escuché los golpes fuertes en la puerta principal. Agentes federales gritaron desde afuera. Tenemos órdenes de arresto para Paulo Galdés y Lourdes Duarte. Abran la puerta inmediatamente. Paulo salió corriendo de su habitación en pijama con la cara descompuesta por el terror. Mamá gritó con voz desesperada: tienes que ayudarme. Diles que retiras todos los cargos. Diles que fue un malentendido familiar. Pero yo me quedé sentada en mi silla de la cocina tomando mi té lentamente. Los agentes entraron después de que María les abrió la puerta. Mi nieta tenía los ojos llenos de lágrimas, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sabiendo que algo terrible estaba sucediendo. Paulo Galdés, dijo el agente principal mostrando una placa dorada, tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada en su contra en una corte de justicia. Mientras leían sus derechos, Paulo no dejaba de mirarme con ojos suplicantes. Mamá, por favor. Esto va a destruir a María. Piensa en tu nieta. No puedes hacer esto a una niña inocente. Lourdes trataba de mantener algo de dignidad, pero su voz salía quebrada. Esto es una venganza desproporcionada, Silvia. Somos familia. Las familias no se destruyen entre sí por dinero. Dinero, repetí poniéndome de pie lentamente. ¿Creen que esto es por dinero? Esto es por traición. Por mentiras. Por planear abandonarme en un asilo después de robarme todo lo que tenía. Los agentes pusieron las esposas en las muñecas de Paulo. Él comenzó a llorar como un niño pequeño. Mamá, perdóname. Fue Lourdes quien tuvo la idea. Ella me convenció de hacer todas esas cosas. Yo nunca quise lastimarte. Incluso en su momento de mayor desesperación, Paulo seguía mintiendo. Seguía tratando de culpar a otros por sus propias decisiones. Seguía esperando que yo fuera lo suficientemente ingenua para creer sus excusas. Lourdes se volvió hacia él con furia. ¿Cómo te atreves? Tú fuiste quien falsificó las firmas. Tú fuiste quien creó las cuentas bancarias. Yo solo seguí tus planes. Era patético verlos culparse mutuamente cuando habían sido socios perfectos en su conspiración para robarme. Ahora que enfrentaban las consecuencias, su lealtad mutua se evaporaba como humo. María corrió hacia mí llorando. Abuela, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llevan a mi papá y a mi mamá? ¿Qué van a hacer conmigo? La abracé sintiendo que mi corazón se partía. Mi amor, le susurré, esto no es tu culpa. Los adultos tomamos decisiones, y a veces esas decisiones tienen consecuencias. Pero tú siempre vas a estar segura conmigo. Uno de los agentes se acercó a nosotras. ¿Usted es la víctima en este caso, señora? Sí, respondí. Soy Silvia Galdés. Estos son mi hijo y mi nuera quienes han estado robándome sistemáticamente durante 8 meses. El agente tomó notas en un cuaderno. ¿La menor va a quedarse con usted mientras procesamos a los padres? Por supuesto, dije apretando más fuerte a María. Ella es mi nieta y es bienvenida en mi casa siempre. Cuando se llevaron a Paulo y Lourdes esposados hacia el auto federal, la casa se sumió en un silencio pesado. María se quedó pegada a mí temblando de miedo y confusión. Yo la llevé a la sala y nos sentamos juntas en el sofá que irónicamente habían comprado con mi dinero robado. Abuela, me preguntó con voz pequeña, ¿es verdad que papá y mamá te robaron dinero? Es verdad, mi amor, le respondí acariciando su cabello. Durante muchos meses estuvieron tomando dinero que no les pertenecía. Dinero que yo había ahorrado durante toda mi vida trabajando muy duro. ¿Por eso los arrestaron? Sí, María. Cuando alguien toma cosas que no son suyas, eso se llama robo. Y robar es un crimen que tiene consecuencias muy serias.
Los siguientes días fueron extraños y difíciles. La casa se sentía diferente sin la presencia tóxica de Paulo y Lourdes. Por primera vez en meses podía caminar por mi propia casa sin sentir tensión, sin escuchar comentarios crueles, sin fingir que no sabía que me estaban robando. Pero también había tristeza. A pesar de todo lo que habían hecho, Paulo seguía siendo mi hijo. Lo había llevado en mi vientre, lo había criado con amor, lo había protegido durante 45 años. Ver cómo había terminado era doloroso más allá de las palabras. El licenciado Rivas me llamó regularmente para mantenerme informada sobre el proceso legal. Paulo y Lourdes habían sido liberados bajo fianza, pero tenían prohibido acercarse a mí o a la casa. Sus cuentas bancarias estaban congeladas, sus bienes embargados. La justicia seguía su curso lentamente, pero inexorablemente. También descubrí que la casa realmente me pertenecía legalmente. Aunque Paulo había usado documentos fraudulentos para aparecer como propietario, el dinero había salido de mis cuentas bancarias, lo que me daba derechos legales sobre la propiedad. El licenciado Rivas estaba trabajando para transferir oficialmente la escritura a mi nombre. Una semana después del arresto, María y yo estábamos cenando solas cuando ella me hizo una pregunta que me partió el corazón. «Abuela, ¿tú crees que papá y mamá me querían realmente?» La miré a los ojos viendo tanta vulnerabilidad en su rostro joven. «Mi amor, tus padres te quieren a su manera. Pero a veces los adultos toman decisiones terribles que lastiman a las personas que aman. Eso no significa que tú no seas digna de amor. ¿Voy a poder verlos otra vez?» Probablemente, sí, le dije con honestidad. Pero va a ser diferente. Van a tener que enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Puede ser que tengan que ir a prisión por un tiempo. María asintió con una madurez que me sorprendió. Entiendo, abuela. Hicieron algo muy malo y ahora tienen que pagar por ello. Esa noche, mientras María dormía, yo me senté en la sala mirando las fotos familiares que aún decoraban las mesas. Fotos de Paulo cuando era niño, de su graduación, de su boda, con Lourdes, del nacimiento de María. Todas esas memorias felices ahora estaban contaminadas por el conocimiento de cómo había terminado todo. Pero también sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Por primera vez en meses no tenía que fingir, no tenía que pretender que no sabía que me estaban robando. No tenía que caminar en puntillas en mi propia casa. La justicia finalmente había llegado. Paulo y Lourdes estaban enfrentando las consecuencias de sus acciones. Y yo había demostrado que nadie puede aprovecharse impunemente de Silvia Galdés. 6 meses después de que Paulo y Lourdes fueran arrestados, mi vida había encontrado una paz que no había conocido en años. El proceso legal había concluido con ambos condenados a 4 años de prisión por fraude y robo de identidad. También fueron obligados a pagar restitución completa más multas que ascendían a $120,000. La casa ahora estaba oficialmente a mi nombre. El licenciado Rivas había completado todos los trámites legales necesarios y yo tenía en mis manos la escritura que me confirmaba como única propietaria. Era irónico, pero justo que después de pagar por esta casa sin saberlo ahora realmente me perteneciera. María y yo habíamos desarrollado una rutina nueva que nos funcionaba perfectamente. Ella tenía 17 años ahora y había madurado enormemente durante estos meses difíciles. Todas las mañanas desayunábamos juntas antes de que se fuera al colegio. Yo le preparaba huevos rancheros con frijoles refritos, igual que había hecho para Paulo cuando era joven, pero esta vez era recibido con gratitud genuina. Por las tardes, cuando María regresaba del colegio, nos sentábamos en la mesa del comedor a hacer su tarea mientras yo le preparaba chocolate caliente con canela. Hablábamos sobre sus clases, sus amigos, sus planes para la universidad. Ella había decidido estudiar Derecho, inspirada por todo lo que habíamos vivido juntas. «Quiero ayudar a personas como tu abuela», me había dicho una tarde. «Quiero que otros sepan que no tienen que quedarse callados cuando alguien los trata mal, aunque sea familia». Sus palabras me llenaron de orgullo. De toda esta experiencia dolorosa había surgido algo hermoso. María había aprendido que la justicia vale la pena, que la verdad es más importante que mantener la paz falsa, que una mujer puede defenderse sin importar su edad. Los fines de semana los dedicábamos a actividades que realmente disfrutábamos. Cocinábamos juntas recetas nuevas, íbamos al mercado local a comprar flores frescas para la casa, visitábamos museos y parques. Gastaba mi dinero en cosas que nos hacían felices, no en mantener a personas que me despreciaban. También había comenzado a reconstruir conexiones sociales que había abandonado durante años. Mi vecina Olivia Serrano se había convertido en una amiga cercana.
Ella había estado observando la situación en mi casa durante meses y me confesó que había sospechado que algo estaba mal. Siempre me pareció extraño que Paulo nunca trabajara, pero que ustedes vivieran tan bien, me dijo durante una de nuestras tardes de té. Pero no quise meterme en asuntos familiares. Ahora me arrepiento de no haber dicho algo antes. Le aseguré que no era su responsabilidad. Además, yo misma había tardado meses en aceptar la realidad de lo que estaba pasando. A veces el amor nos hace ciegos a las verdades más dolorosas. Una tarde de domingo, Paulo llamó desde la prisión. Era su primera llamada en 3 meses y María contestó el teléfono. Escuché su conversación desde la cocina, sintiendo una mezcla de emociones complicadas. «Hola papá», decía María con voz cautelosa. «Sí, estoy bien. La abuela me cuida muy bien. Estoy sacando buenas calificaciones en el colegio». Después de unos minutos, María me extendió el teléfono. «Papá quiere hablar contigo, abuela». Tomé el auricular con manos que ya no temblaban. Paulo había perdido peso, según María, que lo había visitado una vez. Su voz sonaba diferente, más quebrada, más humilde. Mamá comenzó con voz ahogada: «Sé que no merezco tu perdón. Sé que hice cosas imperdonables. Pero quería que supieras que pienso en ti todos los días y que lamento todo desde lo más profundo de mi corazón». Escuché sus palabras sin interrumpir. Había esperado este momento durante meses, preguntándome qué sentiría cuando finalmente habláramos. «Paulo», continué después de un largo silencio, «no espero que me perdones inmediatamente. Pero quiero que sepas que estoy recibiendo ayuda aquí. Terapia para entender por qué hice esas cosas terribles. Estoy tratando de convertirme en una mejor persona». «Eso está bien», le respondí con voz calmada. «Todos necesitamos trabajar en nosotros mismos para ser mejores. Pero Paulo, tienes que entender que la confianza no se recupera con palabras. Se recupera con acciones consistentes durante mucho tiempo». «Lo entiendo, mamá. ¿Hay alguna manera de que pueda empezar a reparar el daño que causé?» «Cuida tu salud mental», le dije. «Aprende de tus errores. Cuando salgas de ahí, demuestra que realmente has cambiado. Y respeta mis decisiones sobre cómo quiero vivir mi vida sin presionarme para que las cosas vuelvan a ser como antes. Te lo prometo, mamá. Te amo y siempre te voy a amar a pesar de todo lo que pasó». Después de colgar, me quedé sentada en la cocina reflexionando sobre la conversación. Parte de mí siempre amaría a Paulo porque era mi hijo. Pero el Paulo que había conocido toda mi vida ya no existía. Si él realmente podía cambiar y convertirse en una mejor persona, tendría que demostrarlo con años de comportamiento diferente. Esa noche María y yo cenamos en el patio trasero, que había convertido en un pequeño jardín. Había plantado tomates rosas y hierbas aromáticas. El aire olía a albahaca y manzanilla. Las luces suaves que había colgado creaban un ambiente acogedor y pacífico. «Abuela», me preguntó María mientras comíamos, «¿te arrepientes de haber denunciado a papá y a Lourdes?». La miré pensando cuidadosamente mi respuesta. «No, mi amor. No me arrepiento. Lo que hice fue defender mi dignidad y mi derecho a ser tratada con respeto. Ellos tomaron decisiones que tenían consecuencias y ahora están enfrentando esas consecuencias. ¿Crees que algún día podamos ser una familia normal otra vez?». «María», le dije tomando su mano, «creo que vamos a ser una familia diferente. Tal vez mejor de lo que éramos antes, porque ahora está basada en honestidad y respeto mutuo en lugar de mentiras y conveniencia». Esa noche, después de que María se fue a dormir, me senté en mi silla favorita con una taza de té de manzanilla, mirando las fotos nuevas que habíamos tomado juntas durante estos meses. Fotos de nosotras cocinando, riendo, visitando museos. Memorias reales construidas sobre amor genuino. También tenía sobre la mesa la escritura de la casa, con mi nombre claramente escrito como propietaria única. Al lado estaba el estado de cuenta bancario, mostrando que había recuperado la mayoría de mi dinero robado más intereses. Pero más importante que cualquier documento legal era la sensación de paz que ahora llenaba mi corazón. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse. Que la edad no significa que tengamos que aceptar maltrato. Que la justicia silenciosa a veces es más poderosa que cualquier grito de venganza. Me acerqué a la ventana de la sala y miré hacia la calle tranquila. Algunas casas tenían luces encendidas, familias cenando juntas, niños haciendo tarea. Vida normal continuando como siempre. Pero mi vida ya no era normal. Era mejor. Era auténtica. Era mía. Cerré la cortina, apagué las luces y subí las escaleras hacia mi habitación.
Mañana sería otro día de libertad, otro día de vivir según mis propios términos, otro día de ser Silvia Galdés, sin pedir permiso a nadie. En la mesita de noche tenía un cuaderno donde cada noche escribía una línea sobre el día que había pasado. Esa noche escribí: hoy fue un buen día porque fue honesto. Apagué la luz y me quedé dormida en mi propia casa, en mi propia cama, con mi propia dignidad intacta. Había ganado la guerra más importante de mi vida. La guerra por el respeto hacia mí misma.